Despertando cada mañana con el Espíritu Santo. Bendiciones, bienvenidos a nuestro devocional profético Despertando cada mañana con el Espíritu Santo. Para mí es un honor estar con ustedes nuevamente a través de esta pantalla para compartir con ustedes la palabra del Señor. Siempre es un privilegio venir y compartir con ustedes la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, en nuestro espíritu, compartir con ustedes. Así que quiero hablarte en esta mañana de un tema poderoso. Quiero hablarte de lenguas de fuego. Escríbalo allí, lenguas de fuego. ¿Por qué? Porque las lenguas en este tiempo, el Señor me ha estado ministrando mucho a mi vida de lo que es hablar en lengua en este tiempo. Muchas personas dicen, no, yo oro y lo quieren hacer a su manera o hacen lo que sea, pero se nos ha olvidado que el Señor nos ha dado a nosotros, los hijos de Dios, a su espíritu que habita dentro de nosotros, pero que además podemos hablar en lenguas. Y el Señor quiere en este tiempo desatar unas lenguas nuevas, unas lenguas de fuego, para que nosotros podamos orar la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida en este tiempo. De repente hay cosas en tu vida que no se rompen, hay cosas que tú dices, he orado, he ayunado, no veo cambio. Pues es tiempo de que comiences a meterle lenguas de fuego. El hablar en lenguas es parte de las señales de Dios. El hablar en lenguas es un don que el Espíritu Santo nos da para algo, tiene un propósito, y de eso es lo que quiero hablarte en esta mañana. El don de lenguas es una de las 9 manifestaciones del Espíritu Santo, lo dice la palabra en 1 Corintios 12:10. Pero ¿qué es el don de lenguas? Porque mucha gente le tiene miedo a esto, pero el don de lenguas es una habilidad sobrenatural dada por Dios para hablar en un lenguaje que tú no conoces, que nunca has estudiado. Es un lenguaje celestial, es un lenguaje sobrenatural. Hay 3 tipos de lenguas: las naturales, que son las que hablamos, los diferentes idiomas, español, inglés, el idioma que hablas en tu país. Segundo, las espirituales o angelicales, que son idiomas desconocidos, que esto lo vemos en la palabra en Hechos 2, el día de Pentecostés. Dice que ellos hablaban en unas lenguas desconocidas, en un idioma desconocido. Era desconocido porque era algo sobrenatural, era un idioma dado por Dios desde el cielo. Tercero, lenguas desconocidas o extrañas, que son las que sacuden el infierno. Esas son las lenguas que el Señor quiere desatar en este tiempo, unas lenguas que van a mover, que van a sacudir el mundo espiritual. ¿Cuál es el propósito de hablar en lenguas en este tiempo? Pues primero, es el lenguaje del cielo que cambia circunstancias. Es el lenguaje del cielo que cambia circunstancias. Y tú me dices, ¿pero cómo es así? Pues la palabra del Señor dice en 1 Corintios 14:2, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando usted y yo estamos hablando en lenguas, le estamos hablando directamente a Dios. Tú desconectas tu razón, tú no sabes lo que estás orando, pero tienes que confiar en esta palabra que tú le estás hablando a el Señor. Segundo, nos revela los misterios de Dios. 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. No solamente vas a revelar misterios de Dios, sino que te vas a edificar a ti mismo. Hay cosas en tu vida que tú en tu crecimiento espiritual estás estancado, no avanzas. Hay cosas en tu mente que no cambian, que no han sido renovadas por medio de la palabra. Tú has leído la palabra, no ha sido renovada tu mente, no ha sido limpiada tu mente, transformada. Pues el Señor te dice, comienza a orar en lengua. Comienza a edificarte a ti mismo, comienza a edificarte. Cuando hablamos de edificar, ¿a qué se refiere? Edificar se refiere a cargarte a ti mismo. Cuando tú y yo oramos en lengua, es como una gasolina que nos estamos inyectando. Nos inyectamos esa gasolina para edificarnos. Y cuando tú sales de ese lugar, vas a salir cargado del poder de Dios, cargado para vencer esas circunstancias. Sales confiado en que oraste y le hablaste a Dios de esta situación que tú has estado atravesando. Segundo, mejora tu intelecto. Cuando hablamos de edificarnos, habla de que va a mejorar nuestro intelecto.
Es decir, cuando nosotros hablamos en lengua, viene un conocimiento del cielo que regenera nuestra mente, regenera nuestra forma de pensar. Hay muchos estudios, que muestran que cuando vino el pecado a nuestra vida, nosotros perdimos un porcentaje de nuestra inteligencia, pero cuando nosotros oramos en el Espíritu, nuestra mente se vuelve a cargar de esa creatividad, de esa inteligencia que solamente viene del Señor. El Señor nos ha dado su palabra, que es poderosa su palabra, y nos ha dado el don de hablar en otras lenguas, nos ha dado la habilidad sobrenatural por su Espíritu de hablar en otras lenguas para ejercer poder, para cambiar circunstancias por medio de su palabra y para hablarle directamente al Señor cuando hablamos en otras lenguas. Tercero, se expande tu ser interior, es decir, el hombre espiritual que está en nosotros. ¿Por qué? Porque va a desatar revelación, nos va a afilar en el Espíritu, a discernir en el Espíritu, a escuchar la voz de Dios, nos va a discernir, nos va a afinar los sentidos espirituales, los ojos espirituales, los oídos espirituales, nos va a afinar en el Espíritu, a apagar las voces del mundo, de las distracciones, de nuestra carne, de los problemas, de las circunstancias que estemos atravesando. Cuarto, agita la actividad espiritual, inmovilizas ángeles. Salmo 103:20 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. En otras palabras, cuando nosotros comenzamos a orar en lengua, nosotros podemos cambiar atmósferas. Cuando nosotros estamos ministrando en diferentes lugares, lo primero que yo hago cuando entro, yo estoy con mi bebé, yo estoy haciendo cualquier otra cosa, pero estoy conectada en el Espíritu con mi esposo y con ese lugar. ¿Qué está pasando en este lugar? ¿Cómo está la atmósfera de este lugar? Yo comienzo: Padre, en el nombre de Jesús, hemos venido en el nombre de Jesús a establecer tu reino en este territorio, y comienzo y comienzo a orar en lenguas y comienzo a ver, a percibir un cambio, no por mi habilidad humana, sino por el Espíritu que vive en mí, que comienza a orar la perfecta voluntad del Padre delante de Él, comienza a hablarle al Padre, comienza a interceder con esos gemidos indecibles que dice la palabra. Hebreos 1:14 dice: no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles, hay que pedirle al Padre: Señor, envía tus ángeles que obedezcan al precepto de la palabra, al precepto de lo que estamos orando, al precepto de lo que estamos intercediendo. Envía a los ángeles ministradores de tu poder que vayan y ejecuten esta palabra que estamos orando. Y quinto, dice que las lenguas te hacen un bypass de la razón a lo sobrenatural. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que desconectar la razón, el entendimiento humano, y sumergirnos en los ríos de lo sobrenatural, en el río del poder de Dios, para nosotros ver a Dios obrando en ese ámbito de fe donde todo es posible, acceder allí para ver la mano de Dios y el Señor manifestarse. Y sexto y último punto que le quiero compartir acerca de esas lenguas de fuego: oras la perfecta voluntad de Dios. Romanos 8 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues que de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Poderosa palabra. Y Judas 1:20 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Este es un tiempo de orar en el Espíritu Santo, de edificarnos, de ir a Él para que Él interceda por nosotros. Y por último, nos da poder para predicar el Evangelio. En este tiempo, dice la palabra: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
En este tiempo necesitamos el poder del Espíritu para hablar con denuedo, para predicar, para hablar, para pararnos por la verdad, para pararnos por nuestros principios y para no dejarnos vencer por el mal ni por este mundo. Así que yo quiero dejarte con esto. Hablé rápido porque son principios poderosos, pero lo que quiero hoy activarte en el nombre de Jesús en unas lenguas sobrenaturales, lenguas nuevas, lenguas de fuego, de poder, para que comiences a orar la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Sé que cuando comiences a vivir y a caminar en esto, rompimiento va a venir en tu espíritu, rompimiento va a venir a tu vida y a las circunstancias de tu vida también en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga en esta mañana. Comparte este devocional y únete con nosotros a través de las redes sociales. Dios te bendiga en esta mañana. Hasta mañana.